Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge. Bienvenidos a Eclipse de Letras. Y bueno, en el día de hoy es un video especial, es un video de recomendaciones. Como sabemos, ya vamos a entrar en el mes de marzo. Y bueno, para todos los que ven, ¿no? Booktube como yo, saben que Magrat Ajostierno nos trae esta propuesta de leer en marzo literatura asiática, ¿no? El marzo asiático. Entonces, bueno, aprovechar esta oportunidad y recomendar libros, ¿no? Con autores asiáticos o también una pequeña selección de libros que están ambientados también en Asia, ¿no? También decir que, bueno, yo tampoco he leído mucho sobre literatura asiática, ¿no? Pero quise hacer esta selección, ¿no? De, digamos que lo mejor o lo que me ha parecido que más me ha parecido interesante. Y bueno, también decir que los tres países de estos autores y de estas historias están ambientadas en China, Japón y Vietnam, así que claro, obviamente sé que el continente asiático tiene muchísimos más países, ¿no? Pero bueno, esta selección ha sido solamente de estos tres países porque es lo que más me llama la atención leer, ¿no? También hablaré del TBR, los libros que tengo preparados para leer, ¿no? Que espero cumplir. Y bueno, así que empezamos de una vez. Digamos, la primera recomendación que quiero dar, que probablemente es el libro eh, asiático que más me ha impactado, que más me ha gustado, ¿no? A pesar de lo fuerte que es un libro que se llama Indigno de ser humano, de Osamu Dazai. Pues bueno, esto es un libro superventas, es un gran bestseller en Japón y obviamente también ha sido un libro con mucha importancia a nivel mundial, ¿no? ¿De qué nos va a hablar este libro que debo admitir que cuando lo terminé de leer quedé devastado, ¿no? Es una novela un tanto autobiográfica, su autor, ¿no? Y vamos a ver de alguna forma como ese declive, ¿no? De este chico que va a crecer en una familia bueno, no, digamos que de clase media, y cómo él va poco a poco a caer a tocar fondo, ¿no? Primero mentalmente, cuando es un niño, cuando él intenta de alguna forma como caerle bien a todo el mundo, y después poco a poco se va a salir, ¿no? de su casa a estudiar y poco a poco va a entrar en el mundo del alcohol, de las drogas, de relaciones tóxicas. Hay intentos de suicidio acá en este libro. Y es un libro que es muy intenso, cada página es bastante dolorosa, pero es un libro tan impresionante y sobre todo la estructura, ¿no? Y esta forma también como el autor habla sobre sus sentimientos y lo que él siente. Para nada es un libro que vas a sentir lástima por él, ¿no? Porque realmente él se hace como un personaje bastante despreciable, ¿no? Por cómo trata a las mujeres y cómo él se trata a sí mismo, ¿no? Esa autodestrucción que se hace. Y, y bueno, es un libro bastante fuerte, es muy duro, es muy duro, pero es un libro increíble. Yo lo terminé de leer y bueno, para mí es una de mis mejores lecturas que he hecho, no solo en el año que lo leí, sino en toda mi vida como lector, ¿no? Realmente es una novela que recomiendo muchísimo. En la segunda recomendación que quiero dar es una novela de ciencia ficción que se llama El problema de los tres cuerpos, de Liu Cixin. También decir que, bueno, la pronunciación de los nombres probablemente va a estar fatal, pero bueno, aquí igual van a salir las imágenes, ¿no? De, de estos libros, ¿no? Y bueno, el problema de los tres cuerpos, pues bueno, increíble esta novela, es una trilogía, yo solamente me he leído esta que es la primera parte, pero es un libro bah, es muy bueno, nos va a hablar de términos, en verdad que en términos científicos, ¿no? Bastante, digamos que muy allí, ¿no? Que por momentos se puede hacer un poco el libro pesado si no tienes ningún tipo de conocimiento de esto, así que yo, como dije, porque este libro salió en mis mejores lecturas de 2019, hay un libro que yo recomiendo que se llama, se me fue, El universo en tus manos, que es de la editorial Blackie Books. Yo ese libro me lo leí antes y en verdad que me ayudó muchísimo para entender muchísimos términos de los que te habla esta novela, ¿no? ¿De qué va a hablar el problema de los tres cuerpos? Pues es un, va a hablar, está ambientado en China y es una historia que va a unir la historia contemporánea del siglo XX de China con una historia de ciencia ficción que tiene mucho que ver con tratar de
de entablar comunicación con el universo, ¿no? A ver quién te puede responder. Tampoco quiero hablar mucho porque creo que es un libro que también es bueno que entrarle sin tener ningún tipo de conocimiento, ¿no? Porque realmente cada una de sus partes te va sorprendiendo por sus personajes, por cómo va manejando la trama, ¿no? Ese lenguaje tan técnico por momentos, pero al mismo tiempo toca toques históricos, de relaciones, de política, de la sociedad en sí, ¿no? O sea, es un libro bastante interesante, un libro que me encantó y que lo disfruté totalmente. En la posición número 3, la recomendación número 3 es un libro bastante polémico. En realidad es un libro que cuando escuchas gente hablando de este libro tanto en blogs como aquí mismo en YouTube, en Instagram, es un libro que tiene opiniones muy variadas, ¿no? Hay gente que lo ama, hay gente que lo odia, hay gente que, bueno, que no le dijo nada, hay gente que le dijo mucho. A mí en particular fue un libro que a mí me gustó. Y estoy hablando de La vegetariana de Han Kang. Es un libro, bueno, habla de la sociedad en Vietnam. Este fue el primer libro que ganó el Booker Internacional antes, porque antes el Booker Internacional lo daban a toda la obra del autor como tal, y a partir del 2016 empezaron a darle este premio a un libro en particular escrito en otro idioma y que fue traducido pues en inglés, y este fue el primero que lo ganó en el 2016, ¿no? Es un libro que ha tenido muchísimo éxito. Pero es un libro también bastante duro, bastante intenso, un libro que nos habla de la violencia, es que yo recuerdo cuando yo terminé de leer este libro, que aparte para mí fue adictivo, yo no podía parar de leerlo, pero lo leí muy muy rápido, porque realmente me pareció muy original, ¿no? Es un libro que habla de la violencia, de este personaje, digamos que la protagonista, ¿no? Es una mujer que decide dejar de comer carne, ¿no? Y esto va a traer, pues, muchas consecuencias, ¿no? A su alrededor, teniendo en cuenta que la cultura de Vietnam, la carne es bastante importante, ¿no? Entonces, las voces de esta novela van a ser tres, que va a ser su esposo, que es un hombre despreciable, que prácticamente la maltrata psicológica y físicamente. En la segunda parte va a ser su cuñado, y la tercera parte va a ser su hermana, ¿no? Cada uno de estos personajes tiene sus propios demonios y van a ver a esta mujer que de alguna forma dice como stop, ¿no? A esta situación que estoy viviendo. Y esto va a generar en ellos diferentes sentimientos, ¿no? Y ver cómo, digamos que no es que la utilicen, pero cómo manifiestan su estado, ¿no? De sus pensamientos y lo que ellos quieren con ella, ¿no? Y su agresividad y su violencia con ella al ver que es una persona que dijo que no y que de alguna forma está vulnerable, ¿no? Porque ella ¿cómo sería el término? Deshumaniza, ¿no? A lo largo de la novela, y cómo estos tres personajes pues van a verse afectados con esta situación. A mí me parece un libro que me quedó corto realmente, ¿verdad? Porque realmente fue un libro, a mí me parece muy intenso, muy eh, me hizo cuestionar muchísimas cosas, reflexionar sobre muchas cosas también. También el libro como tal tiene una pequeña entrevista, ¿no? Que le hacen a la autora, y también te dice algunos detalles, ¿no? Y que te ayudan un poco para entenderlo, ¿no? Y me pareció brillante. En verdad que a mí La vegetariana fue una novela que me gustó muchísimo, que la disfruté, y en verdad que yo personalmente la recomiendo. La siguiente recomendación es un libro de relatos, que a mí me encantaron. Se llama Hombre Salmonela en el planeta porno, de Yasutaka Tsutsui. Es un hombre que es realmente bastante polifacético, ¿no? Y realmente ha tenido bastantes críticas en su país por la forma como es, ¿no? Y también el uso que él hace en el lenguaje, ¿no? Y también las cosas que critican y cómo lo dice. Entonces ha tenido bastantes críticas, ¿no? Hacia él como autor, que de hecho llegó a un punto que dejó de escribir y solamente lo hacía por medio de internet. Solamente se podía leer sus cuentos y todo por internet, porque bueno, es un hombre un poco raro. Y bueno, este libro de relatos no deja de serlo, ¿no? Porque son unos libros, o son unos relatos sumamente originales. O sea, yo nunca me había encontrado con esta clase de relatos que hacen una tremenda crítica social, pero con un toque bastante irónico y bastante gracioso, ¿no? O sea, cuando tú estás leyendo cada uno de estos
de estos relatos te quedas como que mierda, o sea, entiendo lo que me estás queriendo decir, pero la manera como me lo dices es tan original, tan creativo, em, juega mucho con el surrealismo, con el erotismo también, el sexo juega un papel bastante importante, pero su fuerza completamente es criticar la sociedad y realmente te planteas, ¿no? Cuando estás leyendo pues las diferentes situaciones y realmente se hace sumamente interesante. A mí este libro me voló la cabeza, nunca había leído algo igual y en verdad que lo recomiendo totalmente. La siguiente recomendación es una novela negra que disfruté mucho que se llama El Expreso de Tokio de Seisho Matsumoto. Se nos trae libros del asteroide, si no me equivoco. Increíble, increíble. Es una novela negra total que no puedes parar de leer desde el primer momento. También decir que este libro en el momento que salió fue por entregas, ¿no? Creo que era, no sé si era cada mes o cada semana, iba saliendo cada capítulo. Y por eso este libro, de alguna forma, cada capítulo comienza que no puedes parar de leer y termina cada capítulo queriendo saber qué va a pasar, ¿no? Es increíble y nos va a llevar a un presunto suicidio entre un hombre, un funcionario y una camarera, ¿no? Se está investigando, este hombre era un funcionario y bueno, se dice que se suicidaron, ¿no? Y bueno, entra en escena pues digamos en este caso el inspector, ¿no? Que va a resolver este caso y pues va a haber muchísimas, digamos que pistas que hacen que esto realmente no fue realmente un suicidio, ¿no? Entonces critica también totalmente a la sociedad, que tiene habla sobre la corrupción, sobre la política, ¿no? Y es increíble. También toca mucho el tema del transporte, ¿no? En tren, ¿no? Porque él tiene que viajar constantemente por toda Japón y se hace increíble. En verdad que es una novela que la disfruté muchísimo. La siguiente recomendación, Botchan de Natsumi Soseki, ¿no? También un gran clásico de la literatura asiática. Y bueno, aquí nos vamos a encontrar a un personaje muy gracioso, muy, ¿cómo se exquisito, ¿no? Es un profesor que va a irse a dar clases, ¿no? A una escuela, no recuerdo bien, de una isla, ¿no? Él va de la ciudad a una isla, entonces para él todo es como que es súper rural y él está acostumbrado a su vida, digamos que en la ciudad, y se encuentra en un colegio donde prácticamente sus alumnos lo van a tratar fatal y también van a ver diferentes profesores, ¿no? En el mismo instituto que van a tener conflictos y es todo este proceso que tiene que pasar y cómo tiene que vérselas, ¿no? También, para poder sobrevivir, si se puede decir, a esta situación incómoda que está pasando, ¿no? Una novela muy divertida, muy cómica y que en verdad que la pasas muy bien y sale de un tirón, en verdad que es súper divertida, me encantó. La siguiente recomendación que voy a dar es un libro también muy cortito, se llama Un amor que destruye ciudades de Eileen Shang, ¿no? Pues bueno, esta novela es una novela que habla. Realmente su protagonista es una mujer divorciada con 28 años y vuelve a su casa, ¿no? A su casa, a sus padres, ¿no? Y está ambientada en los años 40 y vemos un poco esa crítica social hacia cómo las mujeres eran tratadas, ¿no? Está ambientada en Hong Kong. Sí, si no me equivoco, era en Hong Kong. Y vamos a ver cómo para la familia esto era prácticamente una deshonra, ¿no? Y cómo la trataban. Y ella tiene una hermana que le están buscando, pues, un marido, ¿no? Porque prácticamente una de las cosas que critica la novela es el hecho de que las mujeres no pueden escoger con quién se van a casar, sino todo se lo escoge la familia, ¿no? Por quién el que conviene más para su familia, ¿no? Y va a entrar un hombre en escena que primero es como el que va a ser como lo quieren para su hermana, ¿no? Pero él le va a gustar es ella. Entonces va a haber un conflicto acá y justamente cuando pasa esto, en los años 40, pues estalla la guerra y da un giro completo y vamos a ver cómo esta pareja va de alguna forma a sobrevivir, ¿no? A lo que está ocurriendo o no sobrevivir. Tienen que leerlo. A mí me gustó muchísimo la novela. Lo único que no me gustó en la novela probablemente es muy corta. A mí me hubiese gustado que
que se extendiera muchísimo más la autora con esta historia, porque en verdad que la historia da para muchas más páginas, ¿no? Y probablemente ese giro, ¿no? Que cambia de esto cuando están en este proceso de, de relación, ¿no? Cambia directo a la guerra, me pareció bastante brusco también y que no me lo esperé para nada. Pero en verdad que me encantó, a mí esta novela me encantó, la recomiendo muchísimo. Y la última recomendación que voy a dar, antes de pasar a otra clase de recomendaciones, es En la Tierra somos fugazmente grandiosos, de Ocean Vuong, una novela que leí el año pasado, una novela de temática LGBT. Y es una novela que, a pesar de que en sí no está ambientada en Asia, su autor es vietnamita, está ambientada en Estados Unidos, pero habla muchísimo de... Es una novela autobiográfica. eh, y habla de su vida en Estados Unidos, pero nos habla también de la historia de su madre y de su abuela cuando vivían en Vietnam. Y realmente esa fue la parte realmente que yo más disfruté de la novela, descubrir esas historias, cómo vivían, cómo fue para ellas este conflicto de Vietnam con Estados Unidos, cómo van a Estados Unidos. Y él, ¿no? Cómo es crecer siendo un inmigrante, ¿no? Realmente es una historia que también tiene mucho un toque sexual bastante amplio, sí, en verdad que la novela es bastante gráfica. Para mí en verdad que fue una novela muy interesante y en verdad que la disfruté mucho. Y bueno, ahora pasar a las siguientes recomendaciones. Son libros que están de alguna forma ambientados, ¿no? En Asia. Libros que a pesar de que sus autores no sean, que no hayan nacido en el continente asiático, pues estas historias están muy unidas, ¿no? A Asia. Así que la primera que voy a hablar es Amélie Nothomb, con Estupor y temblores, estupor y temblores. Sí, esa. Y bueno, esta es una novela genial, es increíble, es cortita como todas las novelas de ella, pero son directas y son maravillosas. Y bueno, aquí nos va a hablar, es una novela también con tintes autobiográficos, donde ella nos va a hablar sobre la sociedad, ¿no? Moderna en Japón, cuando entra en una empresa, ¿no? Y cómo de alguna forma se maneja, ¿no? Las empresas y digamos que lo laboral, ¿no? En cómo son tus jefes, cómo son los trabajos que tienen que hacer, cómo se manejan entre ellos, ¿no? Entre compañeros de trabajo. Y es una novela que te lo critica también, pero no es que te lo critique como tal, sino te lo muestra, ¿no? Y ella, esto fue lo que se vivió, esto fue lo que viví, y es así como se maneja, ¿no? Nosotros tenemos, claro, una idea occidental de cómo es, pero ellos tienen otra completamente diferente, y ella, esto es lo que expone el libro, y es exquisito, en verdad que el libro es maravilloso, a mí me encantó. La siguiente recomendación, Abanico de Seda, de Lisa C. En sí ella tiene, la autora tiene descendencia, ¿no? Asiática. Pero ella sí nació en Francia, si no me equivoco, y vive en Estados Unidos. Y bueno, esta novela estuvo en mis mejores novelas del 2020, porque en verdad que esta novela me encantó y nos va a hablar de la cultura china, sobre todo de las mujeres, ¿no? Es una crítica sobre cómo las mujeres eran tratadas, ese machismo, esta manera de verlas como si fuesen como un producto prácticamente. Y habla mucho del vendaje de los pies, nos va a hablar de una relación entre dos amigas que van a estar unidas por diferentes circunstancias y es una historia que nos habla pues de cómo viven, de sus tradiciones, de cómo las mujeres sobreviven a esta situación que están, ¿no? Y cómo tienen que manejarse ante la sociedad, que prácticamente las aprieta y las trata fatal. Prácticamente en sí, solo por decir que para ellos era una desgracia que naciera una hembra, ¿no? Pues ahí digo todo, ¿no? La siguiente recomendación se llama Nieve. Este libro también hablé un poquito de él, de Maxence Fermin, es francés, si no me equivoco. Es una historia tan bonita, es una historia que me llegó en un momento de mi vida que estaba un poco como que... y me levantó, en verdad. Una novela que me hizo muy feliz. Es un cuento, una fábula maravillosa que nos habla de creo que también está ambientada en Japón, de un artista, de una poesía, y que se va a encontrar con un maestro que, digamos, que nos va a instruir a que su arte, ¿no? sea mejor, ¿no? Y va a haber un misterio y todo es como un cuento de hadas y toca la belleza, el arte, es bellísimo, es muy cortito y de hecho cada página, hay páginas que ni siquiera completa cada capítulo, ¿no? O sea, es un cuento pero que lo lees en una sentada, pero te deja así con una sensación de felicidad y me encantó, o sea, en verdad que fue una gran lectura y la recuerdo con mucho cariño. De hecho, incluso recuerdo cuando la estaba leyendo en el momento, todo lo recuerdo.
Ah, qué loco. Y bueno, la siguiente sería Seda de Barico. Pues bueno, esta también una novela muy famosa, una novela que mucha gente conoce. Seda, este hombre que va a buscar gusanos de seda en Japón y va a verse, digamos, de alguna forma envuelto en con una pasión con una chica que consigue allí y en verdad que es una novela que es muy sutil, una fábula también. Y me gustó. En verdad que yo la disfruté mucho. La leí también, lo recuerdo, la leí en un día y me encantó. Esta novela me encantó. Y bueno, hasta aquí las recomendaciones. Y bueno, espero que son libros también que es de hace mucho tiempo y solamente me puse a ver de alguna forma la sinopsis para recordar, ¿no? Y ahí poco a poco iba y claro, quise hablar un poquito de ellos, pero en verdad que todas las recomiendo y todas son increíbles. Así que bueno, ahora voy a hablar de estos libros que quiero leer, que espero leer realmente, porque también debo decir que en el mes de marzo decidí ya leerme Tan poca vida. Entonces, claro, es un libro de 1000 páginas, entonces probablemente no tenga mucho tiempo más y también quiero seguir leyendo mi clásico mensual que me propuse hacer. Y el mes de marzo entra Persuasión de Jane Austen. Entonces, claro, tengo estas dos lecturas y voy a ver si voy a lograr leer estas que voy a decir a continuación. De la primera, voy a hablar de la que le tengo más ganas, a la que esperemos que sí entra bien y si no, bueno, ya entra el otro mes, segurísimo. Sería la primera, Confesiones de una máscara. Esta novela le tengo muchísimas ganas. Una novela también que habla creo que el personaje es homosexual. Creo que es autobiográfico también y nos habla de eso, cómo le ha costado a él aceptarse, ¿no? Y creo que es un libro con una prosa muy poética, no sé, y es uno de los favoritos de Carlos y realmente le tengo muchísimas ganas. O sea, esta es mi prioridad, es Confesiones de una máscara. El segundo libro que me quiero leer es un libro de relatos de ciencia ficción que ha tenido un éxito rotundo. Lo veías en todas partes, bueno, yo lo sigo viéndolo en todas partes, en Instagram y en todas partes. Ha sido también, voy a hablar de Exhalación. Creo que fue uno de los libros favoritos del Libro Pensador, que me encanta su canal. Y en verdad que le tengo muchísimas ganas a este libro. En verdad que no tengo ningún tipo de... No tengo idea de qué van cada uno de los relatos, sé que es ciencia ficción, pero voy a entrar a él como... O sea, sin saber absolutamente nada. Y eso me tiene bastante emocionado. La siguiente es un libro cortito que se llama La Casa de las Bellas Durmientes. Yo llegué a ver una película que fue inspirada en esta novela. Creo que es un estilo así como de un prostíbulo, no sé, que drogan digamos, a las prostitutas y los clientes hacen con ellas lo que quieren, sin ellas darse cuenta. No sé de qué va, sé que de eso iba la película un poco y a ver qué tal, a ver qué tal. Se ve un poco oscura, ¿no? Esta novela. La siguiente novela que quiero hablar es prácticamente una novedad. Es una novela que estuvo nominada el año pasado al Man Booker Internacional. Bueno, de hecho fue finalista. Es La Policía de la Memoria. Le tengo muchísimas ganas. También tiene unas críticas impresionantes y creo que es un pueblo... no sé en qué parte de Asia estará ambientado, donde la gente va perdiendo la memoria. Y hay como unas ciertas policías que van, si la pierden, no sé cómo es la cosa, en verdad que no sé, porque como saben no leo mucho la sinopsis, solamente tengo como esta idea, pero me llama muchísimo la atención, aparte que la cubierta es súper bonita. Y bueno, a ver, estas dos las tengo ahí, que es un cuentito que se llama La Bailarina. Creo que el año pasado escuché hablar de él, de Jesús, de Repellent Boys, y creo que no sé si le gustó mucho o poco, no recuerdo bien, pero habló de ella. Pero no sé, es cortita y me llama la atención. Y también un eterno pendiente es Tokyo Blues de Murakami. No he leído nada de Murakami, así que no puedo decir si me gusta o no. Pero creo que me va a gustar, ¿no? Obviamente Tokyo Blues no creo que lo vaya a leer porque como sé que Tokyo Blues es una novela dura, una novela triste y si voy a leer este mes Tan poca vida, creo que no voy a tener alma ya para poder soportar más libros tristes, ¿no? Entonces, pero va a entrar, Tokyo Blues va a entrar así sea, no sé, el mes que viene, este año lo leo, lo tengo que leer. Y bueno, esas son mis recomendaciones, eso es lo que quiero leer. También recomiendo que pasen por el canal de Jesús,
de Repellent Boy porque a él le encanta la literatura asiática y de ahí pueden sacar muchísimas recomendaciones. También Carlos tiene en su canal bastantes digamos que recomendaciones y ambos llevan un club de lectura que cada mes leen el club de lectura Kawasaki, no recuerdo cuál es el nombre, pero sé que cada mes proponen una lectura asiática, ¿no? Y bueno, si están interesados, pues ven en su canal de Facebook, igual aquí voy a poner sus canales y todo para que estén más pendientes de ellos, que son maravillosos los dos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, espero que no haya sido tan largo y bueno, nos vemos en el próximo video que traeré ya los wrap-ups, ¿no? Así que, chao, muchísimas gracias.